Ya. En primer lugar, buenas noches, licenciado Francisco Maya. Es un honor para mí poder entrevistarlo, ya que diversos profesores me dijeron que usted es una persona muy preparada en su profesión y quería hablar con usted acerca de un tema muy polémico, que es la homosexualidad en la sociedad. Y iniciamos la entrevista. No, claro, primero para agradecerte, Andrea Micaela, por esta invitación y gracias también por tu palabra. Mira, lo que dices me hace sentir bien y a la vez también me compromete a siempre prepararme más, ¿no? Porque la profesión todas las profesiones siempre exigen la preparación constante, diversos temas y actualizaciones también, ¿no? Para poder seguir aportando a los jóvenes como tú, en estos casos, para conversar sobre estos temas y también a la sociedad en general, ¿no? Porque ese es el quehacer de todo profesional, creo, seguir aportando siempre para que nuestro país entienda muy bien algunos temas que son sumamente importantes como el que ahora vamos a tratar, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual hay muchos temas en debate y justamente uno de los que el tema que tocamos hoy es sumamente cuestionable, debatible, desde diferentes perspectivas y creo que hoy podemos intercambiar algunas ideas al respecto, ¿no? Estoy a tu disposición. Eh, Primero, hablemos de la homosexualidad. Ah, de acuerdo a la sociología, a su carrera, ¿qué es la homosexualidad? Sí, la sociología tiene una particularidad, como todas las disciplinas que forman parte de las ciencias sociales. Somos nosotros disciplinas en las cuales, a diferencia de las matemáticas en las que uno más uno es dos, aquí todos los temas siempre hay perspectivas distintas, muy cuestionables, debatibles, de diferentes perspectivas, ¿no? Y en el campo, por ejemplo, de que hoy nos ocupa el tema de la homosexualidad, hay diversas perspectivas también. Hay quienes creen de que la homosexualidad es básicamente una orientación sexual. Para otros es una opción sexual. Y hay también unos terceros que me dicen que es una condición sexual. O sea, tres aspectos, tres perspectivas distintas, ¿no? En lo que coincidimos casi todos los sociólogos es que gran parte de la homosexualidad tiene que ver también con una cuestión de la influencia del entorno social, ¿no? O sea, la homosexualidad como construcción social, en eso coincidimos. Y discrepamos quizás ahí un poco también nosotros con la perspectiva más biológica, ¿no? En la cuestión en la que ellos piensan de que la cuestión genética es el determinante. No descartamos la cuestión genética nosotros de la perspectiva sociológica, pero creemos que hay una enorme influencia del entorno social, ¿no? Y cuando digo el entorno social me refiero a la familia, me refiero a la sociedad, la época que se vive también es importante, ¿no? Porque en cada época se ha tenido una construcción de lo que se entiende por la sexualidad y las relaciones de género. Y entonces, en función a ello también se va configurando diversas características, estereotipos, roles de uno y otro género y también dentro de ello el papel que se le asigna a las personas que optan por la homosexualidad, ¿no? También tiene mucho que ver los medios de comunicación, tiene que ver, en fin, hay diferentes elementos socioculturales que influyen para poder explicar el porqué de la existencia de una población homosexual, ¿no? Sea esta por condición, por orientación o por opción, como quisiéramos denominarlo, ¿no? ¿Y la homosexualidad existía antes de que se hable de ella o es una construcción discursiva? Tiene de ambos, porque históricamente encontramos nosotros personajes homosexuales desde épocas muy remotas, ¿no? O sea, no podemos descartar, por ejemplo, la gran influencia de algunos filósofos homosexuales en la antigua Grecia, ¿no? El Sí. caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí a Sócrates, tenemos a Platón, en fin, ¿no? Alejandro Magno viene después también a manifestar ese tipo de opción sexual. No olvidemos nosotros que, por ejemplo, en el caso de Sócrates, él fue condenado a muerte por su misma orientación, por cuanto se le consideraba de que al tener ese tipo de relaciones homosexuales con sus alumnos, se le consideraba como algo inmoral dentro de la sociedad griega, ¿no? Pero nadie puede negar la capacidad intelectual de este personaje, ¿no?
Entonces, en realidad es todo a través de la historia se han dado muchos personajes con estas características, ¿no? Julio César fue otro importante en la historia universal, ¿no? El mismo Leonardo da Vinci, y en fin, no cansaríamos de mencionar personajes que tuvieron que ver con esta condición u opción sexual, ¿no? Entonces, pero también tiene mucho de lo otro, como yo te decía hace un instante. O sea, también tiene que ver con la construcción social de lo que se entiende por lo masculino, por lo femenino, por lo heterosexual, por lo homosexual, por lo transexual, en fin, son aspectos que a través de la historia, cada cultura, cada sociedad lo ha ido construyendo, ¿no? O sea, a partir de elementos socioculturales, estos se van configurando, ¿no? Y se van estableciendo una serie de estereotipos, de características, de roles, ¿no? O sea, yo podría decirte en conclusión entonces que antes de esta categoría de construcción básicamente social, ya existía el homosexual como tal, como personaje, ¿no? Incluso no sé si tú recuerdas cuando se estrenó la famosa película, era una novela que fue llevado al cine luego, El Código Da Vinci, también se hablaba ahí, ¿no? De un personaje bíblico con una orientación homosexual, ¿no? ¿No? Que incluso la iglesia levantó la voz frente a ello y todo el debate que se generó, ¿no? Entonces, históricamente siempre ha existido, ¿no? Personas con esta orientación. Pero vuelvo a repetirte, ya históricamente también se ha ido construyendo, configurando los estereotipos propios de esta población, ¿no? Tocando esta parte de la religión, creo que hay, entra bastante a tallar en esto sobre la aceptación de la homosexualidad en la sociedad. Por ejemplo, se dice que el homosexual es inmoral. ¿Por qué? Porque la sociedad desde tiempos pasados considera al homosexual como inmoral. Eh, bueno, incluso hasta hoy hay quienes califican a las personas y a los actos de los homosexuales como actitudes inmorales, ¿no? Está muy cargado esto también de un componente machista que ha estado muy fuerte en la sociedad universal en general, ¿ya? Y que con el paso de los años en algunas sociedades esto se ha ido superando y en otras todavía no, ¿no? ¿Ya? La inmoralidad como calificativo a las acciones de las personas tiene componentes valorativos y los componentes valorativos, eso depende mucho de la cultura misma que se desarrolla en cada sociedad. Es decir, lo que para uno puede ser el bien, para otro puede ser el mal. Por lo tanto, lo moral y lo inmoral son calificativos que dependen mucho de la cultura que se desarrolla en una sociedad. Entonces, no necesariamente tendríamos que darle esto una configuración universal. Esto tiene un componente particular, dependiendo de cada cultura. ¿Sí? Lo que para unos es positivo, para otros negativo. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí. lo homosexual, cuando es calificado como actitudes inmorales, eso depende de qué entendemos por inmoral en cada contexto, en cada sociedad. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo diría, el ser homosexual en una persona y las acciones profesionales que desarrolla esta persona como tal, al margen de su condición de homosexual, no lo hace inmoral. ¿Sí? Lo inmoral es cuando, desde mi punto de vista muy particular, es cuando se pretenda ganar un espacio público a partir de la condición o de la orientación sexual. O sea, eso me parece a mí cuestionable, ¿no? Como por ejemplo, a través de los medios de comunicación, vemos de que hay personajes que para elevar el rating, para ganar un espacio público, para tener una mayor imagen, qué sé yo, hablan de su orientación sexual. Entonces, y cosas que no me parece a mí adecuado. Yo creo que más allá de ello, de la orientación que uno tiene, lo que uno debe manifestar, sacar como imagen, vender como imagen, es tu capacidad profesional, ¿no? Entonces, lo inmoral, vuelvo a repetirte, es una cuestión muy relativa, que eso depende de cada contexto, ¿no? Por ejemplo, esto de lo que usted me habla de que se hace público, también otras personas mencionan de que estos movimientos, como los LGBT,
las feministas, se relacionan con movimientos políticos de la izquierda. O sea, pero, ¿por qué? O sea, se les considera a estos grupos resentidos social. O sea, se le consideran como grupos a respuesta de un resentimiento social. No, no necesariamente, no necesariamente. Yo creo que, mira, sociológicamente todo movimiento social, todo movimiento que tiende a agrupar a un conjunto de individuos y por lo tanto justamente adquiere el nombre de social, movimiento social, reúne como mínimo tres requisitos, tres condiciones para ser llamado movimiento social. El primero es la identidad, es decir, ¿por qué lucha? ¿Ya? Entonces, todo movimiento debe tener claro cuál es su lucha para poder justamente originarse como movimiento. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la población homosexual, entonces, ¿por qué lucha? Debe tener claro cuál es la lucha que ellos tienen, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ganar mayores derechos, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, ser aceptado socialmente, ¿no? ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, tener una suerte de reconocimiento social, ¿no? En fin, ¿no? O sea, esa es la identidad. ¿Sí? O sea, más allá de que se les acepte como como una opción misma, que es una cuestión individual, particular, la identidad como movimiento social lo lleva al campo social, ¿no? O sea, ¿qué reclaman? ¿No? ¿Contra qué luchan? ¿No? O sea, la identidad está ahí, ¿no? La oposición, que es el otro elemento que debe tener un movimiento social, es contra quién luchan, ¿no? O sea, a quién reclaman, ¿no? Si el reclamo es contra el Estado y todo su aparato, ¿no? Para poder ganar algunos beneficios de tipo jurídicos, es decir, mayores derechos, ¿no? O el quien luchan tiene que ver contra la cultura y la sociedad misma que lo rechaza, ¿no? Y por lo tanto se genera en ellos una suerte de marginalidad, ¿no? Se sienten marginados, no se sienten aceptados por la sociedad. O sea, tienen que tener claro también contra quiénes están luchando, ¿no? O sea, puede ser uno o puede ser el otro, ¿no? Sí, y finalmente es el contexto, ¿no? O sea, el momento, el espacio, el momento en el que ellos manifiestan su lucha, ¿no? Que por lo general, pues también muchas veces se aprovecha de las coyunturas que se viven en un país para ser escuchado, ¿no? Todo movimiento social tiene eso, ¿no? O sea, no hay movimiento social que no aproveche el momento propicio para manifestar su protesta, ¿no? Entonces, y eso yo creo que los movimientos que tú señalas, el movimiento feminista, el movimiento gay, la comunidad gay, en fin, todos ellos reúnen estas condiciones. O sea, por ese lado creo que no tendríamos nada que reprocharles con todos sus derechos, ¿no? Reclaman, exigen mayores derechos, exigen mayor aceptación por parte de la sociedad, en fin, ¿no? El caso es que como movimiento muchas veces no transmiten sus verdaderos intereses que hay detrás de estos mensajes, ¿no? Sí. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces el movimiento feminista, y podría decir los movimientos feministas, porque hay varias vertientes incluso, ¿no? ¿Sí? Algunos de ellos venden la imagen pues, de que luchan por una cuestión de equidad de género, ¿no? O sea, la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Lo masculino y lo femenino, ¿no? Pero cuando uno empieza luego a escuchar más atentamente su discurso, encuentra que a veces hay discursos como, por ejemplo, dile no al matrimonio heterosexual, ¿no? O sea, lo cual ya me parece cuestionable, porque si tú le dices dile no al matrimonio heterosexual porque piensan de que justamente las relaciones heterosexuales conlleva la violencia contra la mujer y lleva a una suerte de casos masivos de feminicidio, entre otros, entonces lo que están levantando más allá de una bandera feminista es la bandera ¿no? del lesbianismo, ¿no? Entonces hay un mensaje oculto. ¿No? Entonces, eso sí es cuestionable. Yo creo que hay un elemento que es fundamental, que muchas veces ellos exigen de parte de nosotros, la población heterosexual, nos exigen ser tolerantes, ¿no? Y lo cual es lógicamente necesario en una sociedad, pero también ellos tendrían que ser tolerantes con el discurso que manejan, ¿no? Y también con la forma como ellos muchas veces pretenden ser escuchados. Yo creo que la tolerancia es un principio, es un valor fundamental en la sociedad, cualquiera sea la opción sexual, la condición sexual, en fin, pero que debe haber siempre ese nivel de respeto y aceptación de lo otro, aún con nuestra diferencia, ¿no? Hablando también sobre la tolerancia, se busca que la sociedad sea tolerante o que
reconozca a un homosexual, porque, por ejemplo, la tolerancia no solamente es como que ya te acepto nada más, ¿no? O sea, sino que te acepto, pero hay algo atrás, como que estoy disconforme con tus ideas. Eh, es como que tiene algo negativo. O sea, yo te puedo tolerar, pero siempre hay algo como un límite ahí. No, claro, pero es que el límite de la tolerancia tiene que ver con el respeto, ¿no? O sea, yo te manifiesto mi opción, mi punto de vista, mi opinión, ¿ya? Pero el respeto, ese límite que es el respeto, es aceptando la tuya, ¿no? O sea, aceptando tu opinión, aceptando tu punto de vista. En el caso del movimiento gay, aceptando tu orientación sexual, ¿no? O sea, esos son los principios básicos justamente de la tolerancia, ¿no? O sea, si no hay una cuestión de respeto, de libertad también, por decir las cosas como tú las sientes y como piensas, ¿no? La libertad para expresar tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Y tus ideas en general. Y también, por otro lado, pues, el respeto a lo diferente, ¿no? A lo que no piensa como tú, a lo que no siente como tú, a lo que opta por una opción completamente distinta a la tuya, ¿no? O sea, esos son principios básicos. Como yo te decía hace un instante, si no existe tolerancia en una sociedad, avanzamos desgraciadamente hacia una, valga la redundancia, una sociedad en la cual se construyen pues enormes diferencias sociales, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Mira, el Perú es un país, siempre se ha dicho, de múltiples culturas, un país pluricultural, un país multicultural, ¿no? Y la gran aspiración que se tiene en nuestro país para este siglo que se empieza a construir es justamente avanzar hacia una sociedad de interculturalidad, ¿no? La interculturalidad significa en la que todos nos aceptamos con las diferencias culturales, ¿no? Entonces, dentro de un espacio de interculturalidad que se pretende construir, las orientaciones sexuales formarían parte también de esa propuesta, ¿no? O sea, en la que la población se acepta con sus diferencias, porque justamente la interculturalidad significa eso, aceptarte como iguales, con iguales derechos, aun cuando tengas diferencias conmigo, ¿sí? Y eso implica el respeto a la ley, implica pues la tolerancia como principio fundamental, implica la libertad de expresión, implica también el respeto a lo diferente, ¿no? Bajo cierto marco de igualdad, de justicia. Y yo creo que eso es fundamental para poder hablar de una sociedad del futuro, ¿no? En la cual la diversidad de culturas se respeta, pero también la diversidad de orientaciones, la diversidad de opiniones, ¿no? Un país que tiene diversidad en cuanto a opiniones, culturas, punto de vista, y por lo tanto también de orientaciones en cuanto defienden sus derechos, es importante, ¿no? Porque siempre en la medida que existen múltiples voces, múltiples opiniones, múltiples perspectivas de entender lo que ocurre en la sociedad, eso favorece el debate, favorece, enriquece las propuestas y nos involucra a todos, por último, ¿no? Y eso lo vemos, eso es importante para toda sociedad en una perspectiva de desarrollo, ¿no? Eh, También se nos ha enseñado desde chiquitos, o sea, en la sociedad en que vivimos siempre se nos ha enseñado de que, por ejemplo, estos prejuicios de que los hombres tienen que jugar con pelotas, con soldaditos, las mujeres con muñecas, usar vestido, y siempre se ha vivido así. Uh -huh. ¿Usted cree que si cambiamos esa manera de educar a los niños desde chiquitos, usted cree que si cambiamos ese tipo de educación, más adelante ellos de verdad puedan tolerar o sea, no solamente a los homosexuales, sino tener una tolerancia ya asentada? Sí, pero cuidado también con caer en algunos extremos, ¿no? Muchas veces cuando se habla de esto, de esta propuesta que tú señalas, de cómo, por ejemplo, involucrar a los niños en cuanto a juegos y otros aspectos fundamentales que también tiene que ver con el aspecto educativo, ¿no? Uh -huh. Está de por medio muchas veces lo que algunos han llamado pues la ideología de género, ¿no? Sí. Y cae desgraciadamente en posiciones que muchas veces no favorecen tampoco a la tolerancia, pues, ¿no? Porque se está pasando muchas veces de un extremo al otro. Vivimos y hemos vivido durante siglos en una sociedad fundamentalmente machista. ¿Ya? Una suerte, digamos, alguna vez le escuché hablar a Marco Aurelio de Negri,
y decía que vivimos en una sociedad de odio hacia la mujer, ¿no? Y justamente, mira, qué interesante, ahora se me viene a la memoria esto que te digo. De Negri una oportunidad decía, vivimos en una sociedad en la cual existe una sociedad de odio hacia la mujer. Y eso lo llevaba a él a reflexionar sobre algo. Decía, si lo homosexual, además ahí viene también otro debate teórico, ¿ya? Si el uso correcto del término es hablar de homosexual o hablar de gay, ¿no? ¿Cuál es el término correcto, ¿no? Para Sí. algunos estudiosos del tema, dicen que la palabra homosexual tiene un componente clínico muy fuerte, ¿sí? Y en la medida que tiene un componente clínico muy fuerte, entonces se le ve más como, nació más como un concepto asociado a enfermedad, ¿no? Y por eso es que muchas veces es preferible no utilizar el término, dicen algunos entendidos a la materia. Y entonces y otros sostienen de que es preferible utilizar el término gay, ¿no? El problema está que el término gay en nuestra sociedad se ha vinculado más a la homosexualidad masculina, ¿no? Pero el verdadero sentido del término incluye a la homosexualidad tanto de varones como de mujeres, que es el uso correcto, cosa que en la práctica no ocurre, ¿no? Porque siempre lo gay está asociado más a lo varón, ¿no es cierto? Eso primero, ¿ya? Entonces ahí habría que un poco redefinir los conceptos, ¿ya? Eso, y lo otro, para no irme del tema, yo te hablaba de Negri, cuando él decía de que existe una suerte de sociedad de odio hacia la mujer, que tiene que ver con las raíces históricas del machismo, ¿no? Eso ha conllevado, según la perspectiva de este estudioso, decía que muchas veces la homosexualidad solo se manifieste por el lado o sea, se difunde, se observa y se hace una suerte de una versión caricaturesca de la homosexualidad solo a partir de la visión del hombre, o sea, del hombre homosexual, más no de la mujer homosexual, ¿no? Que es poco visible, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no es visible la imagen de la mujer homosexual, o sea, lo que tradicionalmente decimos la lesbiana, ¿no? En cambio, del hombre sí. Y lo otro que decía este estudioso es, cuando se hace visible la imagen del varón o del hombre homosexual, ¿no? Viene la otra versión. Se habla de aquel varón homosexual que toma características o estereotipos de lo femenino. Y dice, ¿dónde queda la otra versión? Entonces, en todo caso, ¿dónde queda la otra versión del homosexual activo? ¿Dónde queda? O sea, no se ve esa imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que se difunde en los medios es una versión caricaturesca de la homosexualidad, ¿no? Que justamente tiene que ver con el odio a la mujer porque se trata de hacer visible aquellos elementos del homosexual que lo acercan más a lo femenino, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, y de eso se ridiculiza muchas veces, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso por un lado, o sea, se trata de difundir esa forma, ¿no? Pero por otro lado también viene muchas veces el que la población homosexual que asume su identidad, como se dice comúnmente, sale del closet, ¿no? ¿Ya? Para obtener esa identidad y asumir además con libertad su propia condición de homosexual, ¿no? Lo que hace muchas veces es tratar de ganar un espacio a través de salir del closet, como digo, hacia un espacio social, lo cual es lo que yo siempre cuestiono, ¿no? Y lo decía al empezar la entrevista. O sea, el salir de una situación para mostrarte tal como eres, no debe depender de la orientación sexual de la persona, debe depender de tus capacidades, ¿sí? De tus capacidades como, no sé, como deportista, como profesional, como tus cualidades como persona, como padre de familia, como, ¿no? Como amigo, como autoridad política, ¿no? También lo mismo, mira lo que ha pasado estos últimos días, ¿no? Con el caso de los audios que se han escuchado y cómo también se hace una suerte de versión caricaturesca de los hechos, ¿no? A partir de que ya no se cuestiona la corrupción y la inmoralidad que puede haber en esta gestión del gobierno, sino que se cuestiona más la posibilidad de que exista algunas acciones de carácter homosexual, ¿no? Y eso se convierte en el tema de debate. Y eso es lo que no debe pasar en una sociedad, ¿sí? Yo soy de la idea de que siempre las condiciones, la condición, la orientación o la opción sexual, como quieran llamarlo, es un tema que debe ser más de carácter personal, más de carácter del ámbito de lo privado, ¿no? Y que lo público es lo que tú demuestras con tus capacidades, ¿no? Que es otra cuestión distinta, ¿no? Eh, yo antes se había mencionado a las lesbianas y a los homosexuales también. ¿Por qué la sociedad, no sé si es aceptado, o sea, no sé si lo ven más aceptadas a las lesbianas, Uh -huh. pero
siempre es como que cuando ven a unas lesbianas, no hacen tanto escándalo, pero cuando es un homosexual, o sea, hombre homosexual, ahí sí la gente se alarma por eso. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Si son lo mismo, sí, solamente que es diferente físico, diferente sexo, solamente son lo mismo, son el mismo género. claro, tiene que ver con tu pregunta anterior también, que por irme con la parte de la explicación de algunos conceptos básicos dejé pasar. Lo Ujú. retomo acá, ¿te parece? Sí, a ver, lo primero es que en la educación que se recibe tanto en casa como en la escuela, los primeros aprendizajes, tradicionalmente siempre han diferenciado los roles, los juegos incluso del varón y de la mujer, ¿no? No olvidemos que el ser humano cuando viene al mundo, en un inicio no diferencia géneros, no diferencia los roles, ¿no? Es más, cuando nosotros somos pequeños, no diferenciamos entre el amiguito o la amiguita para jugar y nos adecuamos a cualquier juego, ¿no? Luego ya somos los adultos quienes vamos también marcando esa diferencia, ¿no? En la que ya el varón tiene que jugar con los varones y la chica con la chica, ¿no? O sea, vamos marcando distancia, ¿no es cierto? Y justamente dentro de ello nace algunas frases erróneas, equivocadas, como por ejemplo cuando el pequeño llora y el papá le dice, los hombres no lloran nunca, ¿no? O sea, eso es el equivocado. Yo creo que tenemos que llegar a una sociedad de equidad, ¿ya? O sea, no podemos pasar también de un extremo al otro. Yo soy de aquellos que dicen que no es bueno revertir la situación del machismo ahora que estaba arriba y ahora traerlo abajo y colocar otra figura arriba. No se trata de eso. Creo que si hablamos de equidad de género es hablar de una situación de justicia, ¿no? En la que ambos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y donde las poblaciones que optan por otras opciones también se ubican en esas mismas condiciones de derechos, de igualdad, ¿no? De oportunidades, en fin. Yo creo que eso es algo importante en una sociedad bajo la perspectiva de desarrollarse con principio de justicia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de construir una sociedad más justa, tenemos que enseñarle a que el hombre, el varón, lo masculino, en términos de género, también asuma algunas virtudes que son propios tradicionalmente de lo femenino, ¿no? Como por ejemplo, tradicionalmente dentro de los estereotipos, características de lo femenino, es manifestar tus sentimientos, ¿no? O sea, mostrar tus emociones, ¿verdad? O sea, si tú te emocionas y lloras, mira, qué tierna, ¿no? Qué tierna la vemos a ella llorando, ¿no? En cambio, cuando él derrama una lágrima de emoción, muchas veces dice, ¿no? Hay una actitud, disculpa el término, hay una actitud un poco mariconesca, ¿no? De la versión, ¿no? Entonces, y eso justamente viene el término a tu segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué se resalta justamente más o por qué no se, como tú decías, por qué no se cuestiona tanto las relaciones lésbicas como se cuestiona más las relaciones homosexuales entre varones, ¿no? Sí. Justamente por ello, porque como tradicionalmente se ha resaltado más la parte, la fortaleza del hombre, el ser el más fuerte, el ser el más valiente, en cambio la mujer, la más dulce, la más tierna, aquella que manifiesta sus sentimientos, sus emociones, en cambio el hombre se guarda todo eso, se reprime en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, cuando la mujer asume un rol masculino, o sea, asume las características de lo masculino, se ve como algo positivo, porque tradicionalmente la sociedad ha construido esa idea de que lo fuerte, lo poderoso, es lo bueno, y entonces el hombre tiene que ser así, y si la mujer asume esos estereotipos, entonces no hay que cuestionarla, porque estamos construyendo una mujer con una fortaleza única, ¿no? Entonces, Empoderada. claro, exacto, de ahí viene me quitaste la palabra, exacto, y de ahí justamente nace ello, ¿no? ¿Sí? Mujer empoderada porque tiene fuerza, es valiente, entonces todos los aspectos positivos que tradicionalmente se le asignaban al varón, ¿no? Y entonces hacia eso avanzamos. En cambio, la otra versión, pues, ¿no? Si cuando él, entonces, el varón homosexual, digamos, ¿no? Lo que hace ahora es recoger estereotipos, características de lo femenino, entonces se le cuestiona, ¿no? Porque justamente está recogiendo lo que tradicionalmente es cuestionado en un género, ¿no?
¿sí? Que históricamente, además, ha sido, pues, condicionado a una situación de inferioridad frente al varón, ¿no? Entonces, y tú siendo varón, coges esas características, bueno, se te cuestiona, bueno, entonces ahí viene lo cuestionable a una relación homosexual entre varones y una mayor aceptación a la relación homosexual entre mujeres, ¿no? También esto de, esto de las marchas, Uh -huh. ¿han tenido resultado? ¿Han logrado algo de, o sea, las marchas en el Perú, claro, ¿han logrado algo de lo que piden? Yo creo que, como yo te decía en una de las primeras preguntas, toda población tiene derecho a manifestar su protesta, tiene derecho, vivimos en un país, al menos en teoría, democrático, y pensamos siempre fortalecer esta democracia, al margen de todos los errores y problemas y limitaciones que podemos tener como sistema democrático, pero no hay, no hay democracia que sea perfecta, pero justamente es el sentido de buscar la perfección dentro de la participación de la ciudadanía, ¿no? Y esta población es parte de la ciudadanía. Entonces están en todo su derecho de poder reclamar, exigir justicia, reclamar espacios, de reclamar mayores derechos. Lo cual no quita el sentido de que lo que tú decías, ¿no? ¿Qué están logrando? Yo creo que han ganado espacio, yo creo que hay mayor reconocimiento. Socialmente hoy se les reconoce, están organizados a nivel de diferentes colectivos, instituciones mismas, existen movimientos de diverso tipo, ¿no? Y elementos comunes que los une también. Particularmente veo eso como algo positivo. Creo que toda población tiene derecho a ganar su espacio en la sociedad, siempre y cuando, como lo dije hace un instante, de por medio esté el principio de la tolerancia, ¿no? Yo creo que no se puede pasar de un extremo al otro, ¿no? O sea, si tú reclamas tolerancia para que se te respete a ti, tienes que también respetar aquellas opciones que muchas veces no coinciden contigo, ¿no? Como muchas veces hay algún tipo de discusión en las redes sociales, me ha pasado muchas veces, ¿no? Y entonces yo planteo mi punto de vista y más bien quienes reclaman tolerancia son los más intolerantes, ¿no? Porque no aceptan que tú discrepes con ellos. O sea, en la medida que tú, yo creo que en el país, y eso me ha pasado también muchas veces con las redes sociales, me ha pasado que, o sea, si discrepo con una dama, ¿cómo me califican? O sea, si yo discrepo con las ideas de una ministra, de una política, ¿no? Yo discrepo con sus ideas, no con su condición de mujer. Pero muchas veces, a mí qué me dicen? ¿Qué me van a No, decir? ¿Ah? machista, Claro, ¿no? ¿no? Que Exacto, quiere ¿no? militarla. Sí, Exacto. Y si discrepo con las opiniones de un homosexual, también sus seguidores me hacen no, cargamontón, ¿no? O sea, ese es el problema. Yo estoy discrepando con sus ideas, más no con su condición, con su opción, con su orientación. O sea, las palabras como homofóbico, misógino, están pues a flor de labio, ¿no? Salen constantemente para atacar a las sí, personas cuando tú no aceptas sus opiniones. Y eso es parte de la intolerancia, pues, ¿no? O sea, la tolerancia implica respetar al que piensa distinto, ¿no? Me ha pasado a mí en las redes, ¿no? Muchas veces he discrepado incluso con políticos que tienen orientación homosexual, y todos sus seguidores me hacen cargamontón, pero no porque discrepo con sus ideas, sino que inmediatamente piensan que mi discrepancia es por su condición, y no es así, ¿sí? Yo soy respetuoso de eso, de la orientación, de la condición, de la opción sexual, ¿no? Pero como siempre te he dicho acá en la entrevista, lo importante es la imagen que tú das en cuanto a tus capacidades, ¿no? Y si uno discrepa con alguien que es político, profesional, estás discrepando con sus ideas, estás discrepando con un político, con su gestión, no estás discrepando con su vida personal, no estás discrepando con su opción, estás discrepando por lo que hizo o no hizo en su gobierno o en su régimen, en fin, ¿no? O sea, creo que eso hay que diferenciarlo bien, ¿no? sí, y tienes razón, de verdad tienes razón en esa parte, porque yo no me considero una persona homofóbica, pero sí, así como las personas defienden sus ideas, yo también defiendo las mías. Y tiene razón, eso es lo malo. Las personas ahora viven ofendidas. Cualquier cosa les ofende, son sensibles a todo, 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 todo. Y, o sea, eso es lo que me sorprende bastante, porque, por ejemplo,
años pasados, los niños como que no había tanto este problema de a los psicólogos, que siempre iban a los psicólogos, pero ahora le dices algo a un niño y, no sé, explota, como hace una rabieta, así, son como fosforitos que están al borde de que una cosa que le digas ya se prende, no le puedes decir nada, no le puedes quitar el celular y creo que si se cría desde chiquitos así, o sea, ¿por qué llegan desde chiquitos y, o sea, se moldean desde chiquitos de esa manera, de ofendidos, de sensibles? Por eso más adelante esas personas carecen de tolerancia. Y Exacto. También hay esta cuestión que tenemos que nosotros tener muy en cuenta. Cada generación es producto, o sea, es resultado de una época que vivió, ¿cierto? O sea, eso tenemos que diferenciarlo. Tú la has calificado muy bien, esta generación. Es una generación muy sensible, ¿eh? Una generación muy sensible, en la que rápidamente se ofenden, rápidamente se sienten afectados, ¿no? Por una u otra actitud o por una u otra palabra. Y los chicos, los adolescentes, los jovencitos de esta generación, viven pues pendientes muchas veces para actuar como una suerte, digamos, de acción-respuesta, ¿no? O sea, si yo hago algo, inmediatamente reaccionan, ¿no? sí. Y eso tiene que ver pues con en qué momento de la historia ellos han nacido. Mira, en los años, los jóvenes de los años de inicio del 2000, ¿ah? De inicio del 2000, era una generación temerosa. Tenían miedo de todo, tenían miedo hasta del triunfo, ¿eh? Ojo, no digo del fracaso, del triunfo. Temían triunfar, o sea, cada vez que postulaban a un trabajo, o qué sé yo, iban pensando en la derrota, ¿sí? ¿Y cómo se explicaba eso? Se explicaba eso porque esa generación del 2000 son los que nacieron en la época del terrorismo, ¿ya? Y crecieron bajo ese ambiente del terrorismo. Entonces, hay una suerte ahí digamos, de temor permanente, de terror por lo que podía pasarle luego, ¿no? ¿Sí? Ujú. Entonces, crecieron bajo ese ambiente social, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, los niños adolescentes de esta época son resultado de una sociedad altamente violenta en cuanto a la delincuencia, ¿no? Entonces, ahí hay otro factor también importante para analizar qué está pasando con estos jóvenes, ¿no? Entonces, la delincuencia te permite siempre, o sea, vivir alerta, ¿no? Vivir una cuestión de siempre a la defensiva, siempre pendiente de por dónde puede ser atacado en cualquier calle, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué muchos jóvenes de hoy, adolescentes y jóvenes de hoy, tienen ese tipo de actitud, de acción-reacción. O sea, si algo me hacen, yo rápidamente reacciono porque tengo que defenderme, ¿no? Y la delincuencia, que no lo creas, ha llevado a ello. Pero también tiene que ver con el contexto de corrupción política, pues, ya no confiamos en nada, ¿no? Entonces, son elementos que explican esto. Y quiero terminar con ello, algo. Yo me pregunto, y eso le vengo dando vueltas hace varias semanas, meses quizás, ¿qué va a pasar con estos niños de hoy? Los niños del 2020. ¿Qué va a pasar cuando sean adolescentes y jóvenes? Es un año de confinamiento, un año de encierro, un año, aún cuando poco a poco los mayores ya estamos en las calles saliendo y vamos ganando nuevamente, retomando poco a poco a una nueva normalidad social, muchos de los pequeños todavía no pueden salir. Cuando van a un lado, le dicen, le exigen que tenga tal edad, que tenga su documento a la mano. Los padres tenemos miedo que ellos se expongan a la calle por el virus, en fin. La pregunta es, ¿qué tipo de generación estamos formando bajo estas características? ¿Ya? Eso va a Sí. tener también repercusiones. Por ejemplo, usted ha dicho algo muy interesante de cómo van a reaccionar, ¿no? Más adelante. Por ejemplo, personalmente, desde que comenzó la pandemia, a veces cuando yo me enfermaba, y yo soy alérgica al polvo, a todo lo que tenga que ver con polvo, polen, así. Uh-huh. Y, o sea, me enfermaba un poco y yo ya quería estar aislada de toda mi familia para que nadie se me acerque, para que nada, no les pase nada. Ya yo quería estar alejada hasta que pasen los 15 días para que yo salga y diga, ya, estoy bien. No voy a, como que sentía una presión de que si voy y estoy con ellos, entonces alguien se va a contagiar, o sea, o mi papá, mi mamá, que son mayores, o si no se van a morir, así.
Entonces, mire, si a mí me sucede eso, o sea, me estuvo sucediendo, ¿no? Hace unos meses. Si a mí, por ejemplo, voy a cumplir este año 20 años. ¿Cómo van a reaccionar esos niños? Si solamente yo siendo prácticamente una adulta ya, yo reacciono de esa manera, porque hasta ahora yo no, no es fobia, pero le ha agarrado como un miedo a ir al hospital, porque sé que en cualquier momento hay más probabilidades de que yo me contagie, ¿no? Y creo que no solamente me pasa a mí, sino a los adultos también les pasa esto. Así es. Micaela, tú dices algo importante. Mira, y lo dices, ¿no? Que tú que tienes 20 años y pasas por esa situación, tú imagínate a los niños que están confinados, ¿no? Bajo cuatro paredes de casa y todo lo demás. Cuando la característica de la niñez es justamente aprender, descubrir el mundo a través del juego, ¿no? A través de la asociación con niños su propiedad, ¿no? La relación entre pares, ¿no? Entonces, y ellos este año no desarrollan ese tipo de relaciones, ¿no? Sociales, no desarrollan el juego como medio para seguir aprendiendo y socializando con otros niños, en fin, ¿no? O sea, le estamos cortando a ellos, le hemos cortado este año, una característica que es importantísima para esa etapa de la vida, ¿no? Y eso, lógicamente, va a tener repercusiones más adelante, ¿no? Porque, como te decía, cada generación obedece a un contexto. Las características de ese contexto, de ese momento histórico que vivimos, siempre marcan a una generación. ¿Sí? Si vivimos una generación del terror, una generación del miedo, incluso hasta el triunfo, ¿no? La gente que va siempre con la mentalidad de perder, ¿no? ¿Qué vamos a construir más adelante, ¿no? ¿Qué tipo de generación vamos a construir? Con estos niños cuando crezcan y han pasado este tipo de experiencia que a todos nos ha marcado. Claro. ¿Sí? Con mayor razón a ellos. Sí, porque, o sea, no solamente está el no poder salir, sino también está el tiempo que los niños, invierten en la tecnología. Porque, por ejemplo, algo que ha pasado recientemente es de que al sobrino, no, al primo de mi amigo, que tiene 9 años, se le empezaron a enrojecer los ojos. La parte blanca se le empezó a enrojecer. Y todo porque mucho tiempo para en la computadora, los videojuegos, los juegos ahí con la computadora. Y yo creo que no es el único niño que está pasando por esto también, sino hay No, es varios. cierto. Es cierto. Clases virtuales, terminan las clases virtuales, se continúa con los juegos de este tipo, ¿no? Frente a la máquina, te cansas de esto, dejas la laptop, la computadora, vas al celular y sigues con lo mismo. Entonces, lógicamente eso tiene enormes repercusiones, ¿no? ¿Ya? Y la llamada sociedad o la era de la informática y del conocimiento, que tanto se decía que era beneficioso para la sociedad, para el mundo, después de esta experiencia vamos a ver justamente los lados negativos que tiene, ¿no? Sí. Así es, Micaela. Ay, de verdad fue un gusto haber hablado con usted, porque habían algunas cosas que no estaban muy claras en mí. O sea, eran como ideas vagas, pensamientos que no eran tan concretos. Y poder hablar con usted me ha podido asegurarme, ¿no? De ciertas opiniones que yo tengo. Y fue muy reconfortante también poder tener esta oportunidad de hablar con usted. No, gracias a ti, más bien, por invitarme a este diálogo, a este conversatorio. Y bueno, yo te deseo el mejor de los éxitos, por lo que hemos podido intercambiar ideas y conversar. Veo que eres una señorita con muchísimas cualidades para desarrollarte en el campo de las comunicaciones. Así que adelante, hija, ponle todo de ti, todo el esfuerzo, que luego los frutos van a caer por sí solos, van a venir solos, ¿ya? Te espera mucho el futuro. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Entonces concluimos con la entrevista. Gracias por responder todas las preguntas que les pude decir. Y Dios mío, ahora sí voy a poder corregir mi artículo también. Gracias. Éxitos, cuídate.
Chao. A ver.